Shalom, shalom, amada familia, bendiciones, el Eterno les bendiga, bienvenidos al podcast de El Rugido de el León. Esta semana estamos en el Parashat Tetzaveh, un parashá súper extraordinario. El parashá Tetzaveh es la 20ª lectura de la Torá. Tetzaveh significa tú ordenarás, como el primer versículo de la lectura que dice tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite limpio de aceitunas machacadas para el alumbrado, para hacer que una lámpara arda continuamente. Éxodo capítulo 27, verso 20. Y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos de los sacrificios que se hacían en el Mishkan. La semana pasada comenzamos con el Parashat Terumá, y el Parashat Terumá hablaba acerca de cómo se estaba construyendo este Mishkan. Ahora sabemos que el Mishkan fue un lugar que fue construido bajo el principio del trono. ¿Qué quiero decir con esto? Moshe se le fue enseñado, se le fue instituido en el monte donde se recibió los mandamientos, cómo sería este Mishkan. Así que no era que cualquier persona agarraba una cortina, un palo y decía, este va a ser el Mishkan del Padre, la presencia del Padre va a estar allí. No. Era un protocolo, un seder, como lo que hoy vemos en el seder de Shabbat, en el seder del cierre de Shabbat, Havdalah Shabbat, o en el seder de Pesach, seder de Yom Kippur. Había un protocolo. El Padre quería que cuando el pueblo viniera delante de él, hubiera un orden. Y lo mismo nos lo muestra aquí justo en el lugar más importante del pueblo de Israel, que vendría ahora siendo el Mishkan, el lugar Kadosh, donde estaría el arca, donde estaría el agua, los panes, la menorá, que justo tiene que tratar con este parashá Tetzaveh. Y habían ya entonces unos sacrificios que se estaban haciendo justo en este tiempo. Adonai ordenó un servicio de adoración diario en el tabernáculo llamado el holocausto continuo, o en hebreo, tamid. Cada día, el sacerdocio ofrecía 2 corderos como holocaustos para el servicio diario. El holocausto continuo comenzaba cada mañana con un cordero ofrecido como holocausto, el olá. Los sacerdotes sacrificaban un cordero y lo colocaban sobre el fuego del altar como el primer sacrificio del día. El cordero ardía en el fuego todo el día. Holocausto continuo, tamid, a toda hora ese tamid allí. Los sacerdotes colocaban entonces también cada sacrificio posterior que hacían encima de este altar en la que ardía el cordero. Cuando concluía el servicio del día y los sacerdotes completaban todos los sacrificios para ese día, traían entonces un segundo cordero, lo degollaban, hacía todo el proceso del corbán como olá, holocausto, y lo ponían encima de los restos del que había sido sacrificado el día anterior o minutos anterior. Así que había siempre sacrificio vivo, agradable a la presencia del Padre. Eso va con el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, ¿no? Intercalando los servicios de todo el día entre los 2 corderos del holocausto continuo. También dejaban el segundo cordero una vez más en el altar para que ardiera durante la noche. Había una esencia de sacrificio allí. A la mañana siguiente los sacerdotes retiraban las cenizas y sacrificaban un cordero, lo cual colocaban en el altar y comenzaban el proceso nuevamente. De esta manera, el cordero permanecía continuamente ardiendo sobre el altar delante del Padre. Ahora es importante entender que este proceso, este seder, este protocolo que se hacía, era ordenado por el Padre. Él fue el que instituyó esto. En pocas palabras, si vemos el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 20, el Padre dice, así como lo has visto en el monte, así lo vas a construir. Le mostró todo el ejemplo de lo que iba a ser el Mishkan. Ahora, qué interesante es esto, porque da, por supuesto, a entender que en el trono también hay uno, ¿no? Y eso lo sabemos, por supuesto, en el libro de Hebreos nos habla de que Yeshua es el Cohen Gadol en el trono. Aquí en la tierra no, un día lo será, pero en este momento no, está en el trono, en el Mishkan celestial.
Así que el pueblo de Israel, veamos esto, pudieron sentir, pudieron ver un poco del trono, del futuro reino mesiánico desde ese momento. Ellos ya estaban viendo una figura, ya estaban viendo un proceso, un protocolo y estaban también viendo al frente de ellos un objeto importante para el futuro reino mesiánico. El holocausto continuo establece un patrón básico como la función más básica y regular del tabernáculo. Y el templo, por supuesto, ¿no? Más adelante. Los servicios de oración, el canto de los tejilim, de los salmos, el encendido de la menorá y la quema de incienso, todo ocurría junto con la ofrenda continua. Los 2 corderos del holocausto continuo ofrecidos en los tiempos establecidos del sacrificio crearon la estructura sobre la cual colgaban el resto de los servicios del templo. Paremos un momento allí. Muchas personas cuando vienen al conocimiento de la Torá y se identifican ahora con la categoría de raíces hebreas, tienen un gran problema en poder aprender una vez más el Seder, el protocolo, especialmente el Shabbat. Se les hace muy bonito el poder comer el pan y el vino, pero se les hace muy raro el lavado de las manos, especialmente en un viernes. O al cierre del Shabbat, el poder hacer exactamente lo mismo. Pero si lo vemos desde un principio, desde un entendimiento que esto viene desde el trono, especialmente primero, y después es trasladado, es dado a nosotros por medio del Mishkan, la idea confusa que tiene la gente debería cambiar, sabiendo que esto ha sido ordenado por el Padre. Porque especialmente nosotros que venimos del cristianismo, muchos de nosotros entendemos esa famosa cita bíblica de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, donde se nos compara a nosotros como real sacerdocio, linaje escogido. Pero nosotros tenemos una idea muy incorrecta porque queremos venir de la forma que nosotros queramos venir delante del trono. Y sabemos muy bien que no era el caso. Un sumo sacerdote o un sacerdote, un levita, no podía entrar a estos lugares, a estos espacios sagrados como si Pedro por su casa. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy en día. Sabemos muy bien que tanto se le colocaba una campanita al sacerdote cuando entraba una vez al año a pronunciar el nombre Kadosh del Padre, y cuando lo hacía, si había pecados y el Eterno no aceptaba esta ofrenda, el sacerdote moría y lo jalaban con una cuerdita, ¿no? Entonces, cuando vemos estos principios, que el lugar que ha sido instituido en la tierra viene primero del trono y que nosotros, si nos consideramos real sacerdocio, pueblo santo, escogidos por Dios, tenemos una responsabilidad de poder respetar los espacios sagrados, número 1, y número 2, los protocolos que el Padre mismo ha instituido desde el principio. Voy a entrar más profundo en esto. Los protocolos de Shabbat no fueron creados por sí para que usted se sienta muy bien en el día de reposo, sino porque usted está haciendo un protocolo, está haciendo un seder, lo cual lo lleva y lo permite a usted a poder hacer la famosa oración que hacemos de hacer una diferencia entre lo sagrado y lo profano. Sabemos que el Shabbat es la parte más alta de nuestra semana, donde el Padre nos permite a cada uno de nosotros ser diferentes al mundo, ser pueblo Kadosh, ser diferentes. Entonces, cuando vemos lo que el Padre está instituyendo en este parashá, vemos que no es cualquier cosa. Así como la parte importante de los mandamientos en el monte Sinaí, ese fuego, esa montaña cósmica, todas estas cosas que suceden allí son tan importantes, entendamos que en el monte Sinaí no solo descendieron los mandamientos, sino que también descendieron los planos, los blueprints, que vendrían siendo algo de el trono instituido aquí en la tierra, que por supuesto tendría un tipo de consecuencias en el futuro, que vendría siendo el camino perfecto para que Yeshua HaMashiach pudiera morir por nuestros pecados. Pero desde ya estamos viendo el plan redentor del Mesías, de Adonai mismo muriendo por nuestros pecados, por medio del Mishkan.
Así que nosotros no podemos de ninguna otra manera decir, yo no necesito esto, cuando sabemos que es parte perfecta del plan. Él mismo quiso que se construyera este lugar. El holocausto continuo conmemoraba la ofrenda hecha durante la ceremonia del pacto de Éxodo capítulo 24 en el monte Sinaí. Permanecía continuamente sobre el altar como señal permanente del pacto que hubo entre el pueblo y Adonai. Había una señal, había un sacrificio que decía: nosotros estamos bajo pacto, estamos bajo una constitución, estamos bajo una ketuvá, y este sacrificio muestra que nosotros queremos cumplir los mandamientos del Padre y que Él quiere ser nuestro Elohim. Su sangre, salpicada diariamente contra el altar, proporcionó un recordatorio constante de la sangre del pacto que Moisés aplicó al altar y al pueblo en el monte Sinaí. Ahora veamos el tipo de lenguaje que se usa aún en el Nuevo Testamento con conexión al Mishkan, con conexión al templo. El libro de Juan, capítulo 1, verso 29, Juan el Inmersor, primo de Yeshua, viene y ve a Yeshua caminando y lo identificó como el Cordero de Elohim. Ninguna otra persona hubiera podido hacer este nombramiento, este lenguaje, si no estuviera haciendo ¿qué? Una conexión con el templo, especialmente en el tiempo de Juan el Inmersor. Estaba haciendo una conexión entre el templo y el Mesías y estaba diciendo que he aquí el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Y después vemos al apóstol Shaul, que creo que es uno de los más importantes, que hace más lenguaje de conexión entre el templo y nosotros y Yeshua HaMashiach. Ustedes saben que muchas personas consideran que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Hasta el día de hoy no han podido llegar a un acuerdo, pero muchas personas llegan al acuerdo de que puede ser que sí sea Pablo el que escribió Hebreos. Y justo en Hebreos vemos una gran cantidad de más lenguaje acerca del templo. El apóstol Pablo da conexiones como ustedes tienen que presentarse como ofrenda viva delante del Padre en Romanos capítulo 12, verso 1. Después Pedro, en la primera epístola de Pedro, nos habla acerca de que ustedes son real sacerdocio, linaje escogido. Veamos todo un tipo de lenguaje en conexión al lugar sagrado que el Padre justo en este parashá, Terumá y Tetzaveh, está trayendo aquí en la tierra. Espero que este programa del día de hoy, el podcast del día de hoy, sea de gran bendición para tu vida. Terminamos con esta cita bíblica, Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación sin referencia al pecado, a los que ansiosamente le esperan. Mi amada familia, espero que este podcast del Rugido de León del día de hoy sea de gran bendición para tu vida. Déjame recordarte que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.